preparación en mi palabra. Maranata, Cristo viene, pero solo viene por su iglesia. Pero solo viene por su iglesia. El amor de Dios, un lugar donde encontrarás paz, sana doctrina, preparación en mi palabra. Maranata, Cristo viene, pero solo viene por su iglesia. El ministerio El amor de Dios es para ti les saluda. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén escuchando. Sean todos muy bienvenidos a este espacio especial dedicado al estudio profundo de las Escrituras con un enfoque claro, cristocéntrico y lleno del amor de Dios. Soy el hermano Leo, desde Chile, líder del ministerio El amor de Dios es para ti. Nos puedes contactar en ministerio.elamordedios.esparati@gmail.com o al WhatsApp más 569-7301-0007 y en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube. Les guiaré en una travesía única a través de la tercera epístola de Juan, donde veremos brillar la gloria de Cristo a través de la revelación del Espíritu Santo al inspirar al escritor de la epístola. Prepárate, porque lo que viene no es solo enseñanza, es un encuentro con aquel que nos habla con gracia y verdad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a Verdades Eternas con la serie Los Escritos de Juan el Apóstol. La tercera carta de Juan es una de las más breves y personales del Nuevo Testamento, pero a pesar de su tamaño, ofrece una profunda reflexión sobre temas claves como la hospitalidad cristiana, el liderazgo eclesiástico y la relación con los misioneros itinerantes. Fue escrita hacia finales del siglo I, probablemente alrededor del año 90 al 95 después de Cristo, en un contexto donde las primeras comunidades cristianas enfrentaban desafíos tanto internos como externos. Este periodo, marcado por el gobierno del emperador romano Domiciano, fue testigo de una creciente persecución cristiana y de luchas por la definición de la autoridad y las prácticas dentro de la iglesia primitiva. El contexto histórico de Tercera de Juan se inserta en una iglesia en formación, esparcida por las regiones del Imperio Romano, especialmente en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, que experimentaban tensiones sobre cómo organizarse, cómo distribuir la autoridad y cómo tratar las diferencias teológicas o personales. Las cartas apostólicas eran el principal medio de comunicación entre las comunidades cristianas, ya que muchos líderes como el apóstol Juan no podían estar presentes físicamente en cada iglesia. Esto convirtió a las cartas en una herramienta clave para mantener la unidad, la corrección y el crecimiento de las iglesias. Desde una perspectiva cultural, la práctica de la hospitalidad jugó un papel crucial en la vida social de las primeras comunidades cristianas. En una sociedad donde los viajes largos y las estancias en tierras lejanas no eran fáciles, recibir a los misioneros itinerantes era una expresión fundamental de apoyo y solidaridad. Esta carta revela la importancia de esta práctica, pues Juan alienta a Gayo, un miembro de la iglesia a quien está dirigida la carta, a seguir mostrando hospitalidad y apoyo a los hermanos en la fe que predican el Evangelio. Contrariamente, Diótrefes, un líder local de la iglesia, es
reprendido por rechazar a estos misioneros y buscar ejercer una autoridad excesiva dentro de la comunidad. A nivel religioso, la carta aborda cuestiones fundamentales sobre la verdad y el liderazgo en la Iglesia. Aunque la carta no entra en debates teológicos profundos como otras epístolas de Juan, sí subraya la importancia de vivir en la verdad del Evangelio y la necesidad de que la Iglesia mantenga su unidad y fidelidad a las enseñanzas apostólicas. Gallo es el ejemplo de un cristiano fiel que no solo cree en la verdad, sino que también la vive al apoyar a los misioneros. En contraste, Diótrefes se presenta como un modelo de la mala autoridad, quien utiliza su posición para fomentar la división y rechazar la obra de los mensajeros de la verdad. El contexto eclesiástico en Tercera de Juan también pone de manifiesto un tema recurrente en las cartas de Juan: la tensión entre el liderazgo autoritario y el liderazgo servicial. Mientras que algunos líderes de la Iglesia desean tomar control absoluto sobre las decisiones y prácticas de la comunidad, como se ve en la figura de Diótrefes, otros, como Gallo, son más receptivos y generosos, actuando como modelos de liderazgo cristiano en servicio y amor fraternal. Tercera de Juan es, en última instancia, una carta que refleja la vida cotidiana de las primeras comunidades cristianas con sus desafíos, virtudes y fallas. A través de sus breves exhortaciones y reprimendas, Juan ofrece lecciones atemporales sobre el amor, la hospitalidad y la obediencia a la verdad y el liderazgo cristiano. En el fondo, la carta nos invita a examinar nuestras propias comunidades y nuestras relaciones en la Iglesia a fin de asegurar que nuestra vida en Cristo se basa en la verdad, el servicio y el amor mutuo. Este contexto histórico, cultural y religioso subraya los temas esenciales de Tercera de Juan y ofrece una rica base para entender cómo los primeros cristianos navegaban los retos de su fe en un mundo que a menudo se oponía a sus valores. Leamos esta hermosa epístola. Tercera epístola de Juan. El anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la Iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la Iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la Iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre.
¿Cómo podemos descubrir la enseñanza fundamental del apóstol en esta epístola? Para descubrir esta enseñanza debemos entender la problemática que expone Juan, la enseñanza con la cual enfrenta la situación, cómo enfrenta la situación, exhortación, advertencia, consolación, etc. Y la recomendación práctica para revertir la situación. Partimos con una pregunta básica pero fundamental. ¿Cuál es la problemática que expone el apóstol Juan en esta epístola? La problemática principal que el apóstol Juan expone en su tercera epístola es la actitud autoritaria y divisiva de Diótrefes, un líder dentro de la iglesia que está creando conflictos al rechazar a los misioneros y al ejercer un control excesivo sobre la congregación. Este comportamiento es completamente contrario al evangelio de amor, servicio y hospitalidad que Juan promueve. Vamos a ver los elementos de la problemática. Número 1. El rechazo a los misioneros. Versículos 9 y 10. Diótrefes se niega a recibir y apoyar a los hermanos que vienen a predicar el evangelio. Rechaza la hospitalidad hacia los misioneros que, siguiendo la orden de Dios, viajaban para proclamar la verdad. Esto va en contra de las enseñanzas cristianas sobre la acogida y el apoyo a los trabajadores del Evangelio, que son esenciales para la propagación del mensaje cristiano. Número 2. El control autoritario. Versículo 9. Diótrefes no solo se opone a los misioneros, sino que también trata de controlar la iglesia y buscar tener preeminencia. Al intentar controlar a la comunidad cristiana, actúa de forma egoísta y desmedida, buscando su propio beneficio y no el bienestar de la iglesia. Juan resalta este comportamiento como un ejemplo negativo de liderazgo, pues la autoridad de la iglesia debe basarse en el servicio, el amor y la humildad, no en la manipulación y la dominación. Número 3. El daño a la unidad de la iglesia. Versículo 10. La actitud de Diótrefes está provocando divisiones en la iglesia. Al rechazar a los misioneros y al actuar de manera autoritaria, está destruyendo la unidad y la armonía que deberían prevalecer entre los creyentes. Esta es una de las grandes preocupaciones de Juan, ya que la unidad y el amor fraternal son fundamentales en la vida cristiana. Número 4. La falta de imitación de buenos ejemplos. Versículo 11. Juan advierte a Gayo a no imitar el mal ejemplo de Diótrefes, sino a seguir a aquellos que hacen el bien. La problemática radica en que Diótrefes está usando su influencia de manera destructiva, lo cual puede llevar a otros a seguir su ejemplo erróneo, desviándolos de la verdadera enseñanza cristiana. En conclusión, el apóstol Juan enfrenta en esta epístola el desafío de un líder egocéntrico y autoritario que está dañando la vida y unidad de la iglesia al rechazar a los misioneros y tratar de ejercer un control excesivo sobre la comunidad. Juan responde a esta problemática subrayando la importancia de la hospitalidad, la fidelidad a la verdad del Evangelio y el seguimiento de líderes que actúan con humildad y servicio en contraste con Diótrefes. ¿Cuál es la enseñanza que el apóstol da para enfrentar la situación? La enseñanza que el apóstol Juan da para enfrentar la situación planteada en la tercera epístola de Juan está centrada en la fidelidad a la verdad del Evangelio, la hospitalidad cristiana y el ejemplo de vida y liderazgo. A través de sus palabras, Juan subraya varios principios clave para corregir la problemática de Diótrefes y restaurar la unidad y el amor en la iglesia. Número 1. Fidelidad a la verdad del Evangelio.
versículos 3 y 4. Juan destaca que Gallo ha sido un ejemplo de fidelidad y dedicación al Evangelio, viviendo conforme a la verdad que ha recibido. Esto es esencial para enfrentar la actitud destructiva de Diótrefes. La enseñanza clave es permanecer fiel a la doctrina recibida y vivir conforme a ella. La verdad del Evangelio debe ser el principio rector de la vida cristiana y aquellos que son fieles a esta verdad deben ser reconocidos y apoyados. Este es un llamado a todos los creyentes a vivir de acuerdo con la verdad de Dios, sin dejarse influir por aquellos que distorsionan o malinterpretan esa verdad. Número 2. La hospitalidad cristiana como expresión de amor y apoyo. Versículos 5 al 8. Juan alaba a Gallo por su hospitalidad hacia los misioneros, destacando la importancia de ayudar y apoyar a aquellos que trabajan en la obra de Dios. Esta actitud es esencial para la Iglesia, ya que demuestra el amor práctico y la solidaridad en la comunidad cristiana. En contraste con Diótrefes, quien rechaza a los misioneros, Juan enseña que abrir las puertas a los siervos de Dios es una manera de vivir la fe de forma activa y tangible. Los creyentes deben ayudar a los obreros del Evangelio apoyando su misión y contribuyendo a la expansión del Evangelio. Número 3. Imitar a los buenos ejemplos. Versículo 11. Juan exhorta a Gallo a no imitar el mal ejemplo de Diótrefes, sino a seguir el buen ejemplo de aquellos que viven en la verdad y en la fidelidad a Cristo. La imitación de un buen ejemplo de vida cristiana es crucial para el bienestar espiritual de la Iglesia. El apóstol subraya que el verdadero líder en la Iglesia no es aquel que busca control o preeminencia, como Diótrefes, sino aquel que vive con humildad, sirve a los demás y muestra el amor de Cristo. Los creyentes deben seguir y apoyar a aquellos que tienen una vida que refleja el carácter de Cristo. Número 4. La importancia de la recompensa futura. Versículo 12. Juan destaca a Demetrio como un buen ejemplo de cómo debe vivirse la vida cristiana, fiel a la verdad y con una buena reputación. Al hacerlo, ofrece una perspectiva esperanzadora. La vida cristiana fiel será reconocida y recompensada por Dios. En conclusión, la enseñanza que el apóstol Juan da para enfrentar la situación es clara. Los creyentes deben permanecer fieles a la verdad del Evangelio, practicar la hospitalidad y apoyo a los siervos de Dios, imitar a los buenos ejemplos de vida cristiana y vivir con la esperanza de que Dios recompensará a los fieles. Frente a actitudes destructivas como las de Diótrefes, los creyentes deben mantener la unidad de la Iglesia y vivir con integridad, siempre imitando el ejemplo de Cristo. ¿De qué forma enfrenta la situación el apóstol? ¿Exhorta, advierte o consuela? En su tercera epístola, el apóstol Juan enfrenta la situación en la que Diótrefes se comporta de manera autoritaria, rechazando la autoridad de Juan y la hospitalidad hacia los misioneros a través de una exhortación directa, un ejemplo positivo y una advertencia implícita. A continuación les explico cómo utiliza cada uno de estos enfoques. Número 1. Exhorta a Gallo y a los creyentes. Versículos 3, 4 y 11. Juan comienza su carta alabando la fidelidad de Gallo, animándolo a seguir viviendo conforme a la verdad del Evangelio. La exhortación aquí es a vivir en la verdad y mantener la integridad cristiana, lo que contrasta con la actitud negativa de Diótrefes. Versículos 3 y 4. En el versículo 11, Juan también exhorta a Gallo a no imitar el mal ejemplo de Diótrefes. Es una llamada a seguir el ejemplo de aquellos que viven en obediencia a la verdad, y no a quienes buscan la preeminencia o el poder como Diótrefes. Imitar el buen ejemplo es una forma práctica de enfrentar la situación.
Número 2. Advierte indirectamente sobre Diótrefes. Versículos 9 y 10. Aunque Juan no confronta directamente a Diótrefes en la carta, la mención de sus actitudes y su comportamiento autoritario sirve como una advertencia implícita. En los versículos 9 y 10, Juan señala que Diótrefes rechaza tanto la autoridad apostólica como la hospitalidad hacia los misioneros. Este comportamiento debe ser corregido y la advertencia implícita es clara. Aquellos que actúan como Diótrefes no están siguiendo el camino de Cristo. La advertencia de Juan es que aquellos que se comportan de esta manera pueden enfrentar consecuencias por su actitud divisiva y orgullosa, lo cual es muy serio en el contexto de la comunidad cristiana. La advertencia es un llamado a reconocer las malas actitudes y a corregirlas antes de que causen más daño. Número 3. Consuela y alienta a Gayo. Versículos 5 al 8 y verso 12. El consuelo a Gayo. Juan consuela y alienta a Gayo por su comportamiento ejemplar, mostrándole que su fidelidad será recompensada. Versículos 5 al 8. Además, se le elogia por su hospitalidad a los hermanos y misioneros, lo que fortalece su confianza en seguir haciendo el bien. Recomendación de Demetrio, en el versículo 12. Juan menciona a Demetrio como otro ejemplo positivo, alentando a Gayo a seguir el mismo camino. Al hacerlo, consuela y le da esperanza, asegurando que los esfuerzos de aquellos que viven fielmente no serán en vano. En resumen, el apóstol Juan enfrenta la situación con una combinación de exhortación a la fidelidad en la verdad, advertencia contra las malas actitudes y el orgullo destructivo, como el de Diótrefes, y consuelo y ánimo a los que siguen el camino de Cristo. Su enfoque es pastoral, buscando corregir, fortalecer y orientar a los creyentes hacia una vida cristiana genuina y fiel. ¿Cuál es la recomendación práctica del apóstol para corregir la situación? La recomendación práctica que el apóstol Juan da en su tercera epístola para corregir la situación de Diótrefes y fortalecer a la comunidad cristiana es: número 1. Imitar el buen ejemplo. Versículo 11. No imitar lo malo, sino lo bueno. En este versículo, Juan hace un llamado claro y directo a Gayo: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Aquí, Juan recomienda que los creyentes sigan el ejemplo de aquellos que viven de acuerdo con la verdad y las enseñanzas de Cristo, en lugar de seguir a personas como Diótrefes, cuyo comportamiento autoritario y divisivo es un mal ejemplo. La práctica concreta es que los creyentes deben buscar y modelar la vida cristiana fiel a través de ejemplos positivos como Demetrio, quien es descrito como un testimonio de buena reputación. Número 2. Hospitalidad y apoyo a los misioneros. Versículos 5 al 8. Ayudar a los hermanos que viajan en el Evangelio. Una de las situaciones claves que se enfrenta en la carta es la hospitalidad y el apoyo a los misioneros. Juan elogia a Gayo por su apoyo a los hermanos que viajan en nombre del Evangelio. Versículos 5 al 8. La práctica recomendada es recibir y apoyar a los misioneros y evangelistas que predican la verdad, proveyéndoles lo necesario para su labor. Esta recomendación fortalece la unidad de la Iglesia y ayuda a evitar el tipo de exclusión y rechazo que Diótrefes estaba promoviendo. El apóstol subraya que apoyar el trabajo del Evangelio es un acto de fe y amor hacia Cristo. Número 3. Corregir a los que están en pecado. Implícito en el contexto de Diótrefes. Aunque no es una recomendación directa, el comportamiento de Diótrefes, rechazar la autoridad de los apóstoles, impedir la hospitalidad a los misioneros y maltratar a los que apoyan a la iglesia, es un acto de desobediencia grave. La corrección práctica implica es confrontar tales actitudes de manera sabia y pastoral. En este sentido,
La recomendación implícita de Juan es que cuando haya divisiones o comportamientos destructivos dentro de la iglesia, se debe abordar el problema de manera directa, pero con amor y sabiduría, buscando siempre restaurar a la persona que está en error. Número 4. Reconocer y alentar a los buenos ejemplos. Juan también menciona a Demetrio, quien tiene una buena reputación tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Versículo 12. Esto nos muestra que es importante alentar y reconocer los esfuerzos de aquellos que viven de acuerdo con los principios cristianos. El apóstol anima a Gayo a seguir el ejemplo de Demetrio, lo que muestra la práctica de apoyar y promover a quienes son ejemplos de fidelidad cristiana. En conclusión, la recomendación práctica del apóstol Juan para corregir la situación es que los creyentes, imitando el buen ejemplo, apoyen a los misioneros y vivan en fidelidad a Cristo, corrigiendo actitudes erróneas con sabiduría, reconociendo y animando a los buenos ejemplos dentro de la comunidad. La unidad, la hospitalidad, la corrección amorosa y el ejemplo positivo son claves para restaurar la salud espiritual de la iglesia. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida y en la congregación? La enseñanza de Tercera de Juan es muy relevante para nuestra vida personal y para la vida de la congregación. Aquí hay algunas maneras prácticas en las que podemos aplicar esta enseñanza tanto individualmente como colectivamente en la iglesia. Número 1. Imitar los buenos ejemplos en la fe. En lo personal, como creyentes debemos buscar y seguir a aquellos que viven de acuerdo con los principios del Evangelio. Esto incluye a pastores, líderes y hermanos en la fe que demuestran una vida cristiana sólida, caracterizada por la humildad, el amor y la obediencia a Cristo. En lugar de dejarnos influenciar por ejemplos negativos, como Diótrefes, debemos aprender de los buenos ejemplos y modelar nuestras vidas tras ellos. En la congregación. Como comunidad de fe, es importante que la iglesia reconozca y promueva a aquellos que viven de manera ejemplar, para que toda la congregación pueda aprender de su testimonio y fe. Los líderes de la iglesia pueden señalar públicamente ejemplos positivos de servicio y obediencia a Cristo, alentando a otros a seguir esos pasos. Número 2. Hospitalidad y apoyo a los que sirven en el ministerio. Como creyentes debemos estar dispuestos a apoyar y proveer para aquellos que predican el Evangelio, ya sean a misioneros, pastores o cualquier hermano que trabaje en la obra de Dios. Esto incluye ofrecer nuestra hospitalidad, recursos, oraciones y apoyo práctico para que puedan cumplir su llamado sin dificultades. En cuanto a la congregación, la iglesia debe ser un lugar donde se valore y apoye el trabajo misionero y el ministerio, tanto dentro como fuera de la comunidad. Esto puede ser a través de recolectar fondos para misioneros, organizar eventos de recaudación o simplemente proveyendo recursos a los que llevan la palabra de Dios a lugares necesitados. La iglesia debe ser una red de apoyo para todos aquellos que están comprometidos con la expansión del reino de Dios. Número 3. Confrontar con amor las malas actitudes y divisiones, implicando en la crítica a Diótrefes. En lo personal, en caso de que haya divisiones o comportamientos erróneos dentro de nuestra propia vida o en la iglesia, debemos ser valientes para confrontar con amor y humildad. No se trata de acusar ni señalar con condena, sino de corregir con el objetivo de restaurar. Si alguna vez nos encontramos en una situación donde alguien está actuando de manera egoísta o destructiva, debemos procurar hablar con esa persona en privado y corregirla con sabiduría y amor. En cuanto a la congregación, como cuerpo de Cristo debemos fomentar una cultura de corrección fraternal y restauración.
Si hay divisiones, malentendidos o actitudes perjudiciales en la congregación, los líderes y miembros deben actuar con amor, humildad y paciencia para restaurar a aquellos que están en error. Las confrontaciones deben ser conducidas con el objetivo de reconciliar y no de dividir. Número 4. Reconocer y animar a los buenos ejemplos en la congregación. En lo personal, como miembros de la iglesia debemos ser rápidos para reconocer el buen trabajo de otros en la iglesia, especialmente aquellos que sirven con dedicación, humildad y amor. A través de palabras de ánimo y gratitud, podemos fortalecer la fe de los demás y motivarlos a continuar su servicio en Cristo. No debemos dar por hecho los sacrificios de los demás, sino mostrarnos agradecidos y motivarles a seguir adelante. En cuanto a la congregación, como comunidad debemos crear un ambiente donde los buenos ejemplos sean celebrados. Esto puede incluir testimonios públicos de aquellos que están sirviendo bien, ya sea en el ministerio, en el cuidado pastoral, en el trabajo con los necesitados, etc. Reconocer los logros espirituales de los miembros de la iglesia fortalece la moral de la comunidad y anima a otros a hacer lo mismo. Número 5. Vivir con integridad y fidelidad a la verdad. En lo personal, debemos comprometernos a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa no solo ser fieles en la iglesia, sino también en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras relaciones y en nuestros pensamientos. Como creyentes, nuestra vida debe reflejar lo que predicamos. En cuanto a la congregación, la iglesia debe ser un modelo de integridad y verdad en la comunidad. Debemos ser ejemplos de honestidad, justicia y misericordia para el mundo que nos rodea, para que otros puedan ver la luz de Cristo a través de nuestras acciones colectivas. En conclusión, la enseñanza de Tercera de Juan nos llama a una vida cristiana comprometida con la fidelidad, la corrección fraternal, la hospitalidad, el reconocimiento de buenos ejemplos y la perseverancia en la fe. Al aplicar estos principios en nuestra vida personal y en la congregación, podemos edificar una comunidad sólida, unida y fiel a Cristo, que sea un testimonio del amor y la gracia de Dios en el mundo. Te invito a hacer una reflexión. El mensaje contenido en Tercera de Juan nos recuerda que la vida cristiana no es solo una cuestión de profesar una fe, sino de obedecer a Cristo y seguir su palabra con fidelidad. A lo largo de esta epístola se nos presenta un contraste claro entre aquellos que viven en conformidad con la voluntad de Dios y aquellos que se desvían de ella por orgullo y egoísmo, como el caso de Diótrefes. Esta carta, aunque breve, nos ofrece una reflexión profunda sobre la obligación de vivir una vida conforme a la verdad del Evangelio. Cuando miramos la vida de Gallo, quien es elogiado por su fidelidad y hospitalidad, vemos el ejemplo de un hombre cuyo corazón ha sido transformado por el Evangelio. Gallo no solo es conocido por su amor y servicio a los hermanos, sino por su obediencia práctica a la enseñanza de la palabra de Dios. Su vida es un testimonio vivo de lo que significa seguir a Cristo, una vida de acción, de amor tangible hacia otros y de dedicación al bien de la iglesia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos obedeciendo a Cristo en nuestra vida diaria? ¿Estamos viviendo conforme a su palabra, no solo en teoría, sino también en la práctica? La obediencia a Cristo no es opcional para el creyente, es la respuesta natural y necesaria a su amor y sacrificio por nosotros. Si realmente conocemos a Cristo, nuestra vida reflejará ese conocimiento a través de nuestra obediencia activa y sincera a su voluntad. En el contexto de Tercera de Juan, obedecer a Cristo implica una vida de testimonio y servicio hacia los demás. Gallo demuestra que una vida fiel no solo se vive dentro de las paredes de la iglesia, sino en cada área de nuestras vidas. El Evangelio no se limita a una teoría, sino que debe ser vivido activamente.
Este llamado a la obediencia no solo es personal, sino que tiene una dimensión colectiva. Como iglesia debemos aprender a obedecer juntos, siendo testigos del amor de Cristo a través de la hospitalidad, el apoyo mutuo y la vida en comunidad. En un mundo que constantemente nos insta a vivir para nosotros mismos, el llamado de Cristo es contrario a esa mentalidad. La obediencia a la palabra de Cristo implica un desapego de los deseos egoístas y una dedicación al bienestar de los demás, especialmente aquellos que sirven en la obra de Dios, como lo demuestra el ejemplo de la hospitalidad de Gallo hacia los ministros del Evangelio. Por otro lado, la figura de Diótrefes se presenta como una advertencia clara sobre las consecuencias de la desobediencia y el egoísmo en la Iglesia. El hecho de que Diótrefes se oponga a la autoridad apostólica y busque su propia gloria demuestra que el orgullo es uno de los mayores enemigos de la obediencia a Cristo. Cuando nos dejamos arrastrar por el deseo de control, poder o reconocimiento, nos alejamos del corazón de Cristo, quien vino para ser, no para ser servido, sino para servir. La desobediencia no es solo una cuestión de no seguir reglas externas, sino de no seguir la voluntad de Dios en lo profundo de nuestro ser. El orgullo y el egoísmo nos ciegan y nos impiden ver que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y el servicio. El apóstol Juan, con todo su amor y firmeza, nos exhorta a seguir a Cristo en todo, no solo en las áreas cómodas de nuestra vida, sino también en aquellas que implican sacrificio y renuncia personal. La obediencia a la palabra de Dios no es negociable, no es una opción parcial. Cristo nos llama a una obediencia radical que implica todo lo que somos y tenemos. Solo a través de esa obediencia podremos experimentar el gozo y la paz que vienen de vivir según su voluntad. En la iglesia, la obediencia a Cristo se ve en el trato con los demás, en la hospitalidad hacia los que predican el Evangelio, en la corrección fraternal en amor y en el rechazo de cualquier forma de orgullo y autosuficiencia. Cuando obedecemos a Cristo no solo vivimos de manera justa, sino que somos testigos de la gracia transformadora de Dios para el mundo que nos rodea. Quiero invitarte a hacer una oración. Padre amado, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad. Muchas veces hemos fallado en obedecer, hemos buscado nuestro propio camino, nos hemos dejado arrastrar por el orgullo y el egoísmo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, confesamos nuestro pecado y clamamos por tu gracia. Señor, abre nuestros ojos para ver la belleza de caminar en la verdad. Quita de nosotros toda apariencia vacía y coloca en nuestro corazón una obediencia que fluya del amor por Cristo. Danos un espíritu humilde, que sirva sin esperar reconocimiento, que ame incluso cuando no es correspondido, que persevere en medio de las pruebas, confiando en tus promesas. Jesús, tú eres el Señor soberano de nuestras vidas. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Tú nos diste el ejemplo perfecto de obediencia hasta la cruz y por eso hoy te rendimos todo nuestro ser. Ven y reina en nuestro corazón, que cada decisión, cada palabra, cada acción esté marcada por tu amor y por tu verdad. Espíritu Santo, fortalece a los cansados, levanta al que se siente derrotado, restaura al que ha caído. Te pido por cada auditor que hoy escucha este mensaje, que no quede indiferente, que no se conforme a una fe superficial, sino que sea transformado por tu poder. Padre, despierta en nosotros una pasión nueva por ti para servir a tu iglesia, por proclamar el Evangelio, por vivir con fidelidad y amor. Que podamos como gallos ser conocidos por lo que no decimos, sino por lo que vivimos. Hoy volvemos a ti con fe, arrepentimiento y esperanza, confiando en que Cristo, en Él tenemos perdón, restauración y vida eterna. A ti sea toda la gloria, en el nombre precioso de Jesús.
Amén. Y para ir finalizando, amado auditor, quiero que escuches estas hermosas palabras directas del corazón de Jesús a lo más profundo de tu ser interior. Amado hijo, amada hija, te hablo hoy desde lo profundo de mi amor eterno. He visto tus pasos, tus luchas, tus caídas y tus intentos de levantarte. Conozco tu corazón mejor que tú mismo y sé que muchas veces has querido obedecer, pero te has sentido débil, cansado o atrapado en tus propios deseos. No te condeno, porque mi gracia es mayor que tu pecado. Yo fui obediente hasta la cruz, no por obligación, sino por amor a ti. Mi obediencia perfecta te cubre hoy y quiero enseñarte a caminar en esa misma verdad. No te pido que me sigas en tus fuerzas, sino en las mías. Yo soy tu Señor y en mí encontrarás descanso, dirección y vida nueva. Cuando te apartas de la verdad, tu alma se seca, pero cuando vuelves a mí, yo renuevo tu espíritu, te doy paz y enciendo en ti un amor que transforma. Quiero que vivas en fidelidad, no como una carga, sino como una respuesta de gratitud por todo lo que ya hice por ti en la cruz. Hijo mío, hija mía, vuelve a mi presencia, entrégame tus miedos, tu orgullo, tus heridas. Yo te recibo con brazos abiertos y en mí encontrarás perdón y restauración. Mi espíritu te dará fuerzas para vivir en humildad, para servir con alegría, para perseverar en la verdad hasta el final. Nunca olvides, no estás sola, no estás solo, yo camino contigo. Cada paso de obediencia será sostenido por mi amor. Con amor eterno, Jesús, el Señor soberano, quien restaura tu vida. Gracias por habernos acompañado en este tiempo tan especial. Oramos para que la luz de Cristo haya tocado tu corazón y que la palabra que hoy escuchaste siga resonando en tu alma durante toda la semana. Recuerda, el amor de Dios no es un concepto distante ni una idea teórica, es una persona, Jesucristo, quien te llama, te conoce y te ama profundamente. Él sigue hablando hoy con gracia, con verdad y con poder, y lo hace porque su amor es para ti. Desde Chile te saludó tu hermano Leo y junto a todo el equipo del ministerio El Amor de Dios es para ti, te decimos, no estás sola, no estás solo, Dios está contigo y su palabra es lámpara a tus pies y luz en tu camino. No te olvides, nos puedes contactar en ministerio.elamordedios.esparati@gmail.com o al WhatsApp más 569 73010007 y también en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram y YouTube. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de Verdades Eternas, donde seguiremos con nuestra serie Los Escritos de Juan el Apóstol. Es la segunda epístola de Juan. No te lo pierdas, comparte este mensaje con otros y que la paz de Cristo llene tu vida. Hasta la próxima y que el amor eterno de Dios te abrace cada día. Bendiciones. El amor de Dios, un lugar donde encontrarás paz, sana doctrina, preparación.